Vamos a nuestro índice, miraremos definiciones, nomenclatura común, nomenclatura WICPA, propiedades físicas, propiedades químicas e importancia. Vamos a nuestro caso clínico. Este hace referencia al síndrome de Korsakoff, producido por un exceso de bebidas alcohólicas, una situación que es bastante frecuente en países como el nuestro y pues realmente en todo el mundo. Las personas que se exceden en la bebida de alcohol. Pero esta situación genera otros problemas tremendamente importantes. Entonces, escuchemos nuestro caso clínico. Es el caso de Luis, un militar de 63 años de edad y retirado del ejército. Él se fue a hacer un examen físico por insistencia de su esposa, ya que ella estaba preocupada porque él tenía muchas dificultades para caminar, porque se tropezaba y a veces hasta se caía. Luis también tenía dificultad para oír, y su memoria parecía estar fallando. No podía recordar qué día era, o qué había hecho hace 2 días, pero parecía no tener problema con los recuerdos más antiguos. El padre de Luis estaba en las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Tendría Luis también la misma enfermedad que su padre? Además del examen de rutina y las pruebas de laboratorio, el médico le hizo algunas preguntas. Le preguntó si en los últimos 3 meses, en una sola ocasión, había tomado más de 5 bebidas alcohólicas. La respuesta afirmativa de Luis hizo que el doctor sondeara más profundamente y determinó que era alcohólico. Consideró que el alcoholismo y la pérdida de memoria podía estar asociada con el síndrome de Korsakoff, que es un trastorno neurológico causado por una falta de vitamina B1. El síndrome de Korsakoff o psicosis de Korsakoff es una afección que abarca los trastornos mentales que se manifiestan en la enfermedad de Wernicke, y generalmente se presenta en quienes abusan de alcohol. Se ve afectados especialmente la memoria y el aprendizaje, pero involucra también otras funciones cognitivas. El daño cerebral proviene sobre todo por una deficiencia de vitamina B1, aunque también suelen ser insuficientes otras vitaminas y minerales. El consumo de bebidas alcohólicas produce daños en el aparato digestivo, lo que provoca deficiencias de absorción y almacenamiento, sumados a sus propiedades neurotóxicas y a la situación de abandono alimenticio a que puede conducir el alcoholismo. Esto desemboca en una insuficiente aportación de múltiples nutrientes al organismo. Los alcoholes pueden considerarse los derivados orgánicos del agua, donde uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo orgánico. Entonces tenemos el cambio de la estructura de el agua, que es HOH, pasa a ser ROH, en donde esta R corresponde a una cadena alquílica, que pues ya bien podría ser un radical alquilo pequeño o podría ser una cadena relativamente grande. Entonces, tenemos que los alcoholes pues prácticamente se pueden considerar como derivados del agua. Observamos que el agua, como ya lo hemos visto anteriormente, va a tener una geometría tetraédrica. Sabemos que el ángulo en un tetraedro perfecto va a ser de 109.5 grados. Entonces, en el agua tenemos una contracción de este ángulo debido a la presencia de 2 pares de electrones libres sobre el oxígeno. Estos electrones libres es importante considerarlos para comprender que el oxígeno se hace con una carga negativa bastante fuerte. Para los propósitos del entendimiento de las reacciones químicas, esto se torna sumamente importante, porque pues hemos ido considerando la situación que
los átomos que adquieran una carga fuertemente negativa, pues tendrán la posibilidad de formar nuevos enlaces con átomos de otras moléculas que pues sean lo contrario, es decir, que tengan cargas positivas. Entonces, en el caso del metanol, aquí tenemos la sustitución del agua, un hidrógeno del agua, por un grupo pequeñito, que es el caso de un grupo metilo, pero esto puede ser variable. Podemos tener toda una serie de posibilidades estructurales en cuanto a la sustitución de ese átomo de hidrógeno. Entonces, los alcoholes también, en la parte propiamente del oxígeno, van a tender a un ángulo de 109.5 grados, o sea que vamos en la misma situación. Y el oxígeno pues también presenta las mismas características. Dos pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, esto para nosotros, desde el punto de vista químico, pues nos hace ver ya la situación de que este átomo de oxígeno, debido a esto que estamos indicando, los electrones y además la propia electronegatividad del oxígeno, hace que esta parte de la molécula de los alcoholes sea bastante negativa. Y a eso entonces nos permitirá posteriormente ir entendiendo algunas reacciones en las cuales estén involucrados los alcoholes, que en principio va a ir en esto, que el oxígeno es bastante negativo. Y también las propiedades físicas las vamos a ir entendiendo en función de las características de este grupo hidroxilo, en cuanto al punto de ebullición, en cuanto a situaciones de solubilidad, etc. Entonces, todas estas explicaciones las vamos a encontrar fundamentalmente sobre este grupo hidroxilo. Bueno, como es usual, usaremos este simulador computacional para ver las características de un alcohol típico, como es el caso del metanol. Primero cargamos nuestro modelo computacional y observamos el mapa de potencial electrostático. Observamos una fuerte carga negativa sobre el oxígeno. Miren ustedes esa gran mancha roja. Una densidad de carga bastante fuerte. Y sobre este hidrógeno observamos una coloración azul. Quiere decir que ese hidrógeno va a tener cierta acidez. Eso significa que ese hidrógeno potencialmente puede dejarle su electrón a este oxígeno y entonces el hidrógeno pues migrar en alguna reacción como hidrógeno positivo, es decir, como un protón. Y ya pues yo ya me estoy adelantando a una serie de reacciones que vendrán incluso en otros grupos funcionales, como es el caso de los aldehídos y las cetonas, que van a generar reacciones con alcoholes de tremenda importancia en nuestro estudio y en nuestro curso. Entonces vamos observando todos los dipolos. Tenemos un fuerte dipolo en torno del átomo de oxígeno, que pues es atractor de electrones. Entonces ustedes pueden observar acá que el dipolo entre el oxígeno y el carbono es esta flecha roja bastante grande que ustedes observan aquí. Eso significa pues que esto ya nos empieza a manifestar la polaridad de ese enlace. Y el segundo dipolo fuerte es esta segunda flecha que está aquí horizontalmente ahorita, que corresponde al dipolo entre el hidrógeno y el oxígeno. Quiere decir que el oxígeno, por su electronegatividad, va acumulando la carga del enlace con el carbono y con el hidrógeno. Y luego pues tenemos el dipolo molecular. El dipolo molecular pues va a ser bastante grande. La molécula de metanol tiene un momento dipolar de 1.70 device, como ustedes lo pueden observar acá. Quiere decir que el alcohol metílico es una molécula bastante polar y a eso nos hace ver que va a tener la posibilidad de, pues,
los alcoholes pequeños tener una alta solubilidad en agua. Una situación que pues podría ser un llamado de atención. En cierto momento ustedes han expresado que el éter etílico es una molécula no polar en un experimento que se realizó, cosa que no es correcta, porque el éter ciertamente tiene un átomo de oxígeno. De nuevo, eso va a presentar un momento dipolar resultante considerable. Y pues, debido a eso, los éteres de bajo peso molecular son bastante solubles en agua. Cosa que, pues, de acuerdo al análisis que ustedes han hecho, que los éteres son no polares, debiera ser insoluble, y no es así. El problema que se tiene cuando no hay valores numéricos de polaridad, sino que solo se deja de acuerdo a la regla empírica que lo igual disuelve lo igual, esto genera un problema, pues, porque cuán igual o qué tan diferentes pueden ser dos moléculas si no tenemos un valor numérico con el cual podamos comparar. Y de hecho, las moléculas van a tener polaridad cuando tengan átomos bastante electronegativos, como el caso del oxígeno y el nitrógeno. Pero otras situaciones que hemos ido evaluando, que ya no solo es de la polaridad propia de los enlaces, sino de la forma tridimensional que tengan las moléculas, porque en algún momento un dipolo puede anular otro dipolo debido a la forma tridimensional, y en ese caso, aunque hubiesen enlaces polares, podría ser globalmente, la molécula podría tener una baja polaridad. Entonces, ustedes podrían pensar, pero ¿cómo es que un éter puede disolver una sustancia orgánica? Pues sí, lo que pasa es que la sustancia orgánica, que tiene bastantes enlaces no polares, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, va a ser más afín a un éter que, por pequeñito que sea, podría tener grupos etilos, metilos o radicales alquilo. Entonces esa parte de la molécula, pues su polaridad es bastante baja, aunque se concentre su polaridad en el grupo hidroxilo. Entonces los compuestos orgánicos, algunos de ellos, como los que ustedes experimentaron, van a ser más afines a el éter que al agua. Y pues por eso ustedes podrían decir que como el compuesto orgánico se disuelve en el éter es no polar, cosa que no es correcta. Entonces yo esperé el momento para hacer esta aclaración. Ustedes pueden revisar los modelos computacionales del éter y se van a dar cuenta que sí es una molécula polar. Pero pues la conclusión de esto, un análisis que podemos hacer, es que los compuestos orgánicos se van a disolver preferentemente en éter por la afinidad que van a haber debido a la parte no polar que pueda tener el éter en los radicales alquilo, que eso va a tener cierta afinidad con las moléculas orgánicas, que también tendrán algunas partes no polares. Bueno, entonces, en este caso, el alcohol es polar. Tiene un momento dipolar de 1.70 de Weiss. Los éteres también tienen polaridad por la presencia del oxígeno. Esto es importantísimo irlo definiendo. Un alcohol contiene entonces un grupo hidroxilo unido a una cadena de carbonos. Ya vamos teniendo un adelanto que un fenol también tiene un grupo hidroxilo, solo que unido a un anillo aromático. Esto es lo suficientemente, digamos, importante para que pues un fenol tenga, aunque tiene parecido en su comportamiento con los alcoholes, pero también va a tener sus diferencias, que son lo suficientemente importantes para pues definir dos familias. Una cosa son los fenoles y otra cosa son los alcoholes. Van a tener mucho parecido en varias cosas, pero también tendrán diferencias significativas, porque no es lo mismo tener un hidroxilo a una cadena alifática a tenerlo unido a un anillo aromático con toda la situación de aromaticidad que hemos estudiado. Entonces, sus comportamientos, pues,
aunque tengan cosas en común, también van a tener sus diferencias. Entonces, la estructura progenitora, en este caso, va a ser la molécula del agua. Los alcoholes, pues, tendremos la sustitución de un hidrógeno por un radical alquilo. En este caso, pues tenemos el radical más pequeño. Y en el caso de los fenoles, tendremos la sustitución de un hidrógeno del agua por todo en este caso, este anillo aromático de benceno. Pero ya sabemos que aquí podríamos tener otros anillos, como el caso del naftaleno, el antraceno, el fenantreno. Nosotros particularmente pondremos atención fundamentalmente en el anillo de benceno. En una reacción miraremos algún anillo de naftaleno, pero ese es un caso muy particular. Normalmente cuando hablemos de fenoles, entonces tomaremos en cuenta el anillo aromático de benceno. Bueno, una situación importante, incluso de carácter médico, es la oxidación del alcohol en el organismo. Las enzimas del hígado oxidan el etanol. Y pues hacemos mención a esto ya miramos en nuestro caso clínico del síndrome de Korsakoff generado por exceso de bebida alcohólica. ¿Cuántas personas han muerto de beber alcohol, de beber en exceso? Y entonces es importante ir evaluando, pues, qué camino sigue el etanol cuando ingresa al organismo. Se forma un aldehído. Y ese aldehído perjudica la coordinación. Cuando uno mira a alguien que está borracho, que no puede coordinar sus movimientos, que anda ahí caminando, bamboleándose de un lado para otro, es porque ha perdido su coordinación. Y esto es generado por un aldehído. Entonces vamos a ver que el alcohol sufre un proceso de oxidación en el organismo. Es conveniente ir viendo que es una oxidación, pues, y tener claro el concepto para entender el por qué, pues, los alcoholes se pueden oxidar. Y esto lo extrapolaremos a otros compuestos orgánicos que también puedan sufrir oxidación o situaciones de oxidorreducción. El alcohol en sangre por encima de un 0.4% puede ser fatal. Si nosotros tomáramos alcohol a un ritmo que nuestro hígado no logra procesarlo, pues terminamos intoxicados y nos podemos morir. Entonces aquí vamos observando el proceso de oxidación del alcohol etílico. En esta vía pasa a acetaldehído. Luego pasará a ácido acético. Y el último producto de oxidación va a ser el CO2. ¿Por qué decimos que el alcohol se está oxidando? Aquí vamos a tomar en cuenta los conceptos que miramos de óxido-reducción iniciales. Decíamos que una ganancia de oxígeno se puede considerar como una oxidación. Entonces, observamos en el caso del alcohol etílico, tiene un oxígeno y el producto final de oxidación tiene 2 oxígenos. Entonces hubo una ganancia, pues esto va en el camino de la oxidación. Pero en algún momento puede ser que no lo miremos tan claro. Por ejemplo, en el caso del aldehído también tiene solo un oxígeno. Entonces, ¿por qué decimos que se oxidó? Pues aquí podemos usar el segundo concepto, que oxidación va a ser ganancia de oxígeno, pero también puede ser la pérdida de hidrógeno. Entonces, lo podemos evaluar de esa manera. El alcohol, ustedes pueden contar que va a tener 3, 5, 6 hidrógenos, mientras que el aldehído tiene solo 4. Quiere decir que aquí hubo reducción en el número de hidrógenos. Por lo tanto, pues hay una reducción. Y luego miramos el ácido acético, ya tiene 2 oxígenos, evidentemente hubo ganancia de oxígeno desde el alcohol y del aldehído, que todos lo tienen 1, al ácido que tiene 2. Aquí hay claramente, en función de los oxígenos,
pues hay una ganancia de ellos y por lo tanto una oxidación. Y por último, el CO2, respecto del ácido acético, pues podemos evaluar que hubo de nuevo una reducción en el número de hidrógenos. Entonces, esto visto desde la manera más sencilla, porque para ver las situaciones de oxidación, reducción un poco más a fondo, tendríamos que evaluar sobre el átomo de carbono en donde está el grupo hidroxilo, cuál es lo que se conoce como su valencia oxidativa, es decir, cuál es la situación electrónica, y entendemos que cuando hay pérdida de electrones, pues se está oxidando. Entonces, también lo podríamos evaluar de esa manera, pero los conceptos iniciales de ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógenos pueden ser suficientes para entender, en este caso, que el alcohol sigue un camino de oxidación hasta el producto final de oxidación, que va a ser el dióxido de carbono. Un vaso de cerveza bien frío, pues hay personas como yo que me fascina tomarse unos 2 vasos de cerveza después de hacer unos 100, 110 kilómetros de deporte, de ciclismo. Es una cosa deliciosa, mitiga bastante la sed. Incluso, pues yo me metí a investigar un poquitín, incluso, aunque parece ilógico, esto hidrata bastante bien. Y además de eso, sí causa problema por la interacción que va a haber entre el alcohol y el agua. Entonces, ya más de 2 vasitos de cerveza pues pueden ocasionar deshidratación y eso no es conveniente para alguien que ha hecho deporte a ese nivel. Otra situación del alcohol es que es un depresivo. Actúa como un depresivo, mata o incapacita a más personas que cualquier otra droga. Se metaboliza a una velocidad de 12 a 15 miligramos por decilitro por hora en un bebedor social. Pero un bebedor alcohólico ya entrenado, su hígado tiene una capacidad de metabolizar una mayor cantidad, casi el doble de alcohol por hora. Se metaboliza en un bebedor alcohólico a una velocidad de 30 miligramos por decilitro por hora. Esto nos hace ver también que, pues, cuando se está bebiendo, hay que darle tiempo al hígado, de que pueda ir metabolizando. Entonces, tomarse un trago, platicar, comerse unas entremeses, algunas cosas, y eso le va a dar tiempo al hígado de poder ir metabolizando ese alcohol. Situaciones que son importantes, hago referencia a esto como toda una aplicación médica por la situación tan común de las personas alcohólicas. Observemos el comportamiento característico de una persona, por ejemplo, de un peso de 68 kilogramos que consume alcohol. Si esta persona tomara, por ejemplo, un vaso de cerveza, esto le provoca aturdimiento, aumento de la locuacidad. Ya vamos observando, las personas que están bebiendo empiezan a reírse y es toda una situación. Si se tomara 2 vasos de cerveza, eso va a causar euforia, risa, aumento de volumen de la voz. 4 vasos de cerveza, eso causa desinhibición, pérdida de coordinación, sueño, nivel de alcohol en la sangre, máximo permitido en muchos países. Si se tomara 8 vasos de cerveza, intoxicación, irritabilidad, exaltación de emociones. Si tomara 12 vasos de cerveza, inconsciencia. Y si tomara de 16 a 20, coma o muerte. O sea que para todo esto hay un límite. Contenido alcohólico de algunos productos que lo encontramos en aplicaciones que son importantes. La cerveza de un 3 a un 9%, el NyQuil, que es un jarabe para la tos, un 10%, el vino puede llegar a tener un 12%, Listerine 15 a 25, extractos aromatizantes un 40%, y bebidas duras como el whisky o el ron hasta un 50%. Ejemplos de algunos alcoholes. Alcohol de frotar. Ahorita miramos su nombre como una casualidad, como una curiosidad más bien.
2-propanol o alcohol isopropílico. Ya miraremos su nomenclatura detenidamente. Este alcohol, el alcohol isopropílico, ha desplazado bastante al alcohol etílico en su uso desde el punto de vista médico, por la facilidad de obtención, costos y una serie de situaciones, hasta incluso podría ser su efectividad. El otro que aquí lo ponemos de referencia es el etilenglicol o 1,2-etanodiol. Vamos observando que pues también vamos a tener polialcoholes, ya que tienen más de un grupo hidroxilo. Hasta que lleguemos a uno que va a ser tremendamente importante, que va a ser la glicerina, glicerol o 1,2,3-propanotriol, que tiene 3 grupos hidroxilos. Esta glicerina o glicerol es importantísimo porque formará parte de la estructura de algunos lípidos. Pues recordamos que hacia las biomoléculas vamos. Ahí estas son las moléculas de la vida. Entonces, esto es importantísimo porque va a formar parte de la estructura de muchos lípidos. Bueno, clasifiquemos los alcoholes. Vamos a tener que un alcohol es primario. Hago la observación. Esta es una estructura general. General significa, pues obviamente, que puede ser cualquier alcohol que tenga un grupo R, es decir, una cadena I que puede ser pequeñita, puede ser grande. Entonces, si esa R fuese un grupo metilo, observamos que este átomo de carbono está unido a un solo grupo metilo. Por lo tanto, este se clasifica como un alcohol primario. Pero en el caso, por ejemplo, esta es una aclaración del metanol, que es el alcohol más pequeñín. Este metanol, en lugar de un grupo alquilo, tiene un hidrógeno. El carbono tiene 3 hidrógenos. Hago la observación y la aclaración que este no es un alcohol primario. Este es el metanol. No es alcohol primario porque su carbono no está unido a ningún carbono. Sin embargo, el metanol se comporta como que si fuera un alcohol primario. Esto es importante verlo, porque ya observaremos que las reacciones químicas, pues es importante definir en ellas qué tipo de alcohol es. Y el alcohol metílico tendrá un comportamiento químico en varias reacciones similar a los alcoholes primarios. Luego, un alcohol secundario va a tener 2 carbonos unidos al carbón, por eso es secundario. En este caso, pues tenemos un grupo metilo y vamos a tener un grupo etilo. Por esa razón, se considera a este como un alcohol secundario. Y luego un alcohol terciario va a ser aquel en donde el átomo de carbono está unido a 3 grupos alquilo, que en este caso son metilos, pero pueden ser otros grupos, no importa. Entonces, este es un ejemplo, el 2-metil 2-propanol es un ejemplo de un alcohol terciario. Bueno, esta clasificación entonces nos va a servir para poder identificar qué va a suceder en ciertas reacciones químicas, porque estas dependerán del tipo de alcohol. Vamos a las propiedades físicas. Los puntos de ebullición y solubilidades en agua de 5 grupos de alcoholes e hidrocarburos de peso molecular similar. Entonces, haremos una comparación entre un alcano y un alcohol de similar peso molecular. Hemos mencionado muchas veces que para hacer comparaciones de este tipo, una cosa importante, ideal, sería tener el mismísimo peso molecular. Pero eso es un poco difícil, pues.
Entonces, lo más cercano posible para que uno entienda ciertas situaciones que se pueden analizar como la siguiente. Vamos al alcohol más pequeño, el metanol, un solo carbono. Este tiene un punto de ebullición de 65 grados centígrados. Quiere decir que es líquido, fácilmente volatilizable. Su solubilidad es infinita, su solubilidad en agua. Mientras que el etano es el alcano correspondiente, ya tiene 2 carbonos, pero un peso molecular similar. Su punto de ebullición es de menos 89. Entonces aquí hay una diferencia tremenda. En punto de ebullición de menos 89 a 65. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Pues es el grupo hidroxilo. Entonces, algo debe de haber en ese grupo hidroxilo que hace que haya un aumento tremendamente grande en el punto de ebullición y también en la solubilidad. Porque pues sabemos que el alcano, siendo un hidrocarburo, es no polar, es insoluble totalmente en agua, mientras que la solubilidad del alcohol es infinita. Eso nos hace ver que el responsable de todo esto va a ser el grupo hidroxilo. Entonces, pues tenemos que ver cuál es la situación del grupo hidroxilo para que se dé esta situación tan particular en el punto de ebullición como en la solubilidad. Luego observamos el etanol. Observamos que tiene también una solubilidad infinita. Observamos que el punto de ebullición pues aumenta, y aquí sí ya se va dando la situación que conforme aumente el peso molecular del alcohol, pues obviamente tendrá que ir aumentando el punto de ebullición. Nos pasamos al 1-propanol, pues observamos que sigue teniendo una solubilidad infinita. Bueno, ponemos especial atención en el 1-butanol. Pues el punto de ebullición, pues lo que esperamos aumenta del propanol, pero observamos que aquí ya se da una disminución en la solubilidad a partir de 4 átomos de carbón, aunque tiene el grupo hidroxilo. Aquí se hace sentir el efecto de esta cadena, que ya tiene 4 átomos de carbono. Entonces algo pasará en el grupo hidroxilo que, aún siendo polar, hace que esa cadena empiece a generar cierto problema en cuanto a su solubilidad. Bueno, seguiríamos haciendo análisis, pero vamos a ver otra cosa importante. Vamos a pasar ahora a un diol de 4 carbonos, con grupos hidroxilos en los extremos. 2 grupos hidroxilos. Aquí observan que hay uno y aquí está el otro. Entonces, la presencia de 2 grupos hidroxilos, aunque tenga 4 átomos de carbono, vuelve a aumentar de manera infinita la solubilidad. Entonces, esto ya nos hace ver que el aumento de grupos hidroxilos en la molécula hace que haya un incremento en la solubilidad. Bueno, entonces ahora es que hay que dilucidar qué es lo que pasa con ese grupo hidroxilo. Aquí tenemos de ejemplo el etanol, el modelo de pelotitas, 2 carbonos y su grupo hidroxilo. Y lo que aparece acá del lado izquierdo, pues va a ser moléculas de agua. La cadena solo tiene 2 átomos de carbono. Quiere decir que ahí el grupo de hidroxilo, sobresale tremendamente. Entonces, la conclusión de esto es que los alcoholes pequeños son muy solubles en agua, porque la cadena no es suficientemente grande, pues entonces el grupo hidroxilo es muy significativo.
Y aquí miramos el proceso de disolución. Pero si nosotros tuviéramos 1-butanol, y aparece el 1-butanol, 4 átomos de carbón, en los alcoholes grandes, la cadena carbonada dificulta la formación de puentes de hidrógeno, provocando que el fenómeno sea desfavorable energéticamente. Y otra cuestión importantísima de la cual deben tomar nota: las ramificaciones en la cadena aumentan la solubilidad. Quiere decir que si yo tuviera un alcohol de 4 carbonos ramificado, va a ser más soluble que un alcohol de cadena lineal. Entonces, en el caso del 1-butanol, el efecto de la cadena empieza a hacerse notar. Aquí aparece la cadena como que si fuera una salchicha, pero nosotros sabemos que hay movimientos carbono-carbono, hay diferentes conformaciones, y entonces en cierto momento eso va a, digamos, como que dejar oculto el grupo hidroxilo, o digamos que ya no tan descubierto para su contacto con el agua. Y entonces eso va a disminuir la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno, que ustedes observan acá, y consecuentemente tendrá que disminuir su solubilidad, que disminuye considerablemente, de infinito a apenas 8 gramos por 100 gramos de agua. Entonces, la conclusión es que ya con 4 carbonos es muy poco soluble en agua. Y la situación, pues, es que los alcoholes forman puentes de hidrógeno con otros alcoholes. Aquí observamos una molécula de alcohol, es la estructura, la representación general por estos grupos R, que puede ser cualquier cosa. Este es el caso de un alcohol primario. Esto es un alcohol. Observamos que el oxígeno tiene sus 2 pares de electrones libres, lo que hace que haya una mayor concentración de carga eléctrica en el oxígeno. Luego el otro alcohol también tiene un grupo, un hidrógeno, y entonces se forma el puente de hidrógeno. Y eso hace que los puntos de ebullición de los alcoholes sean elevados, porque todas las moléculas de alcoholes van a formar puentes de hidrógeno, como ustedes pueden observar acá. Entonces esto nos explica su comportamiento en cuanto a su propiedad física, que pueden ser los puntos de ebullición, por ejemplo. Y también va a formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, en este caso, aquí tenemos la molécula de alcohol. Inmediatamente forma puentes de hidrógeno con el agua. Esta va a ser la molécula del agua. Inmediatamente, entonces, se forman los puentes de hidrógeno. Esto es el argumento para entender la solubilidad en agua. Mientras que el grupo hidroxilo esté lo suficientemente descubierto, incluso hay una solubilidad infinita, pero cuando ya esa cadena empieza a hacerse grande, empieza a quedar a dificultar digamos, la exposición del grupo hidroxilo a las moléculas del agua. Bueno, vamos a la nomenclatura WIPA. Los alcoholes se nombran en el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada como derivados del alcano principal usando el sufijo -ol. Se elige la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo hidroxilo y se determina el nombre principal reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por -ol o bien la terminación ano por -anol. Entonces se numera la cadena del alcano comenzando por el extremo más próximo al grupo hidroxilo y ya iremos aplicando las reglas de la WIPA que ya hemos usado en diferentes grupos funcionales. Se numeran todos los sustituyentes conforme a su posición en la cadena y se escribe el nombre con
los sustituyentes en orden alfabético. Bueno, entonces vamos observando. En este ejemplo que tenemos acá, pues lo primero será seleccionar la cadena más grande que contenga lo más importante, que es el grupo hidroxilo. Si el hidroxilo es lo más importante, podría ser que hubiese una cadena más grande que no lo contenga, pero entonces, si esto va a ser un alcohol, tiene que estar involucrado el grupo hidroxilo. Entonces, aquí, pues sin mucha complicación, observamos que la cadena más grande será esta horizontal. Y que, pues, al numerarla, como ustedes se dan cuenta, tiene 8 átomos de carbono. Entonces, ahora numero la cadena y le doy prioridad al grupo hidroxilo. Podría ser que el hidroxilo estuviera en posición, qué sé yo, 3 o 4 y un grupo metilo en 2. El grupo metilo estaría en la posición más baja, pero pues obviamente si lo más importante es el grupo hidroxilo, es en él el que tengo que poner atención primero. Entonces, en este caso, el grupo hidroxilo queda en posición 2. Y vamos a tener los otros grupos como grupos sustituyentes. Entonces tendremos en posición 5 un grupo metilo como sustituyente de la cadena. Y luego tenemos el grupo etilo en posición 3. Y el grupo hidroxilo como lo más importante lo tenemos en posición 2. Esto es lo más importante de todo. Entonces, pues tenemos que ordenar alfabéticamente. Lo primero que pongo atención es que la E se ordena por la E de etil. Entonces me queda 3-etil-5-metil por la M y 2-hexanol. Ya miramos que en la nomenclatura, lo más reciente que se aconseja en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, pues será nombrarlo como cambiando la posición el 2 y metiéndolo aquí en medio. Cosa pues que yo ya les he aclarado que no es relevante, digamos, en muchos libros, que siguen la nomenclatura en el orden tal como aparece acá. Entonces, pues aquí tuvimos una cuestión muy concreta de la aplicación de las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en el caso de los alcoholes. Bueno, vamos ahora a ver la nomenclatura común. Los nombres comunes de los alcoholes incluyen la palabra alcohol como nombre genérico y se nombra el grupo alquilo unido al grupo hidroxilo con la terminación ico. Bastante sencillo, pues. Pero, pues, como ha venido siendo en otras situaciones, esto pues va a ser relevante en el caso de los alcoholes pequeños. Si un alcohol tiene cierta complicación, o si un alcohol es relativamente grande, ya no se podría nombrar por el sistema común. Entonces, empecemos a evaluar algunos ejemplos. Tenemos el alcohol más pequeñito, cambio ano por ol o anol, entonces me queda en el nombre WIPA como metanol. En la nomenclatura común, lo primero que yo voy a indicar es que es un alcohol. Cambio ano por ílico o ico, decía la regla. Entonces me queda como alcohol metílico. Este no se puede clasificar como alcohol primario, aunque pues su comportamiento va a ser como de alcohol primario. El segundo, su nombre WIPA, cambia ano por anol. Entonces me queda como etanol. Alcohol etílico famosísimo. Y pues observamos el átomo, el hidroxilo, se encuentra unido a un carbono que a su vez solo está unido a un grupo metilo, a un carbono. Por lo tanto, es un alcohol primario. El 1-propanol, vamos observando, cambiamos ano por ol, y aquí pues obviamente yo ya tengo que enumerar. Entonces, este es carbono 1, carbono 2,
carbono 3. Entonces me queda, tengo que dar la numeración más baja. Hubiese sido ilógico que yo hubiera nombrado esto como 3-propanol, nombrando el 1 del lado izquierdo. Eso contradice la regla. Y entonces me queda como 1-propanol. O alcohol, usamos el prefijo N para indicar que la cadena es una cadena sin ramificación. Entonces me queda como alcohol N-propílico. Y la clasificación, pues observamos que el grupo hidroxilo está unido a un carbono únicamente, que sería este de este grupo. Entonces, por esa razón, es un alcohol primario. Bueno, vamos a este otro. En la WIPA, pues tenemos que enumerar. Este será carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces va a ser el 2-propanol. Esto ya es un alcohol con cadena ramificada. O alcohol isopropílico. Ya pues aquí podemos observar que esto que está aquí es el grupo iso. Todo esto es el grupo iso. Entonces me queda como alcohol isopropílico. Y la clasificación del grupo hidroxilo, el del alcohol, por la situación del grupo hidroxilo, es que el carbono al cual está unido, que es este, está a su vez unido a 2 carbonos. Entonces, por esa razón, esto se considera, está unido a 2 carbonos, que es este, y este otro. Es un alcohol secundario. Entonces, aquí aparece su clasificación. Bueno, vamos a este otro. Numero, el hidroxilo en la posición más baja. Entonces me queda su nombre como 1-butanol. Luego, alcohol N-butílico. Vuelvo a hacer la observación que esta N indica que es la cadena lineal no ramificada. Y de nuevo, el hidroxilo está unido a un carbono que a su vez está unido a un solo carbono. Este carbono está unido a un solo carbono, que sería este carbono 2. Por esa razón es un alcohol primario. Vamos a este otro. Numero la cadena. El hidroxilo en la posición más baja, que es la posición 1. Me queda el grupo metilo como sustituyente. Entonces lo nombro como 2-metil 1-propanol. Su nombre WIPA. Todo este grupo es un grupo isobutil. Entonces sería alcohol isobutílico. Luego su clasificación, el hidroxilo, unido a un carbono que está unido a un solo carbono. Aunque ese solo carbono no me importa que esté unido a 2, pero este carbono es el que está unido a este otro. Entonces, por esa razón es un alcohol primario. Bueno, vamos a este otro. El grupo hidroxilo está unido a una cadena de 4 carbonos, pero el punto de unión es diferente del alcohol anterior. Pues tengo que enumerar la cadena. El grupo hidroxilo me queda en posición 2, entonces lo nombro como 2-butanol. Y este grupo, pues es un grupo sec-butil. Entonces me va a quedar como alcohol sec-butílico. Y luego el hidroxilo está unido a un carbono
que a su vez está unido a dos, al de arriba y al del lado izquierdo. Por lo tanto, es un alcohol secundario. Este, de 4 carbonos más ramificado, numero la cadena, que podría ser la numeración que aparece ahorita acá. Entonces, nos va a quedar un grupo metilo en posición 2. Entonces lo nombro como 2-metil, 2-propanol. Observamos el grupo metilo en la posición 2. Luego el hidroxilo está unido a un carbono que a su vez está unido a dos grupos metilos. Entonces, por esa razón, a 3 grupos metilos, a este y al de abajo. Por esa razón, esto es un alcohol terciario. Este otro es el ciclohexanol. Ustedes se recuerdan que en cada carbono hay 2 hidrógenos en el ciclohexano. Quitamos un hidrógeno, lo sustituimos por el grupo hidroxilo. Ahí queda, en este carbono queda un hidrógeno, que también podría sustituirse. Este alcohol cíclico, va a ser un alcohol secundario porque el carbono indicado está unido a 2 carbonos. Por esa razón es un alcohol secundario. Bueno, este es su nombre WIPA que no se utiliza mucho, va a ser fenilmetanol. Y observamos en este carbono que está pues, prácticamente es un derivado del metanol, que tiene de sustituyente un grupo fenil. Este carbón se encuentra unido únicamente a un carbono del anillo, que sería este que está acá. Por eso esto va a ser un alcohol primario. Bueno, y para que ustedes miren un ejemplo de un compuesto de tremenda importancia desde el punto de vista biológico, el caso del colesterol, tenemos el grupo hidroxilo acá y observamos que ese hidroxilo está unido a un carbono que a su vez está unido a 2 carbonos. Ahí es un alcohol, pues, cíclico, como que acabamos de ver. Entonces esto va a corresponder a un alcohol secundario. Bueno, vamos ahora a los glicoles, los 1,2-dioles, dioles vecinales son llamados glicoles. Los nombres comunes de los glicoles usan el nombre del alcano base. Por ejemplo, miremos estos 3 casos. Tenemos el caso de arriba, es el etano. En los carbonos 1 y 2 está el grupo hidroxilo, entonces se nombra como etanodiol en nomenclatura WIPA. La nomenclatura común, esto se nombraría como etilenglicol. ¿Por qué razón? Porque esto proviene del etileno. Ustedes se recuerdan que el etileno, que es el alqueno de 2 carbonos, reacciona con permanganato y eso forma un glicol. Entonces, como proviene del etileno, entonces esto al reaccionar con el permanganato, ustedes se recuerdan que se rompe el doble enlace y a partir de eso se forma el glicol, este es el permanganato. Entonces esto va a formar el glicol. Para poder poner el hidroxilo, los hidroxilos, acá tiene que quedar un enlace simple
Y acá vendría un hidroxilo y luego el otro. Entonces, por esa razón, el nombre se deriva del alqueno que lo genera. En el segundo caso, 1,2-propanodiol. Este proviene del propilenglicol. O sea que tendría que quitar los dos hidroxilos y poner un doble enlace en esta posición. El tercero que ya he mencionado, que es de tremenda importancia, es el 1,2,3-propanotriol, porque tiene 3 hidroxilos. El famoso glicerol o glicerina. Incluso se usa en los alimentos, por ejemplo, para hacer pasteles. Pero para nosotros, pues vuelvo a insistir, esto va a ser tremendamente importante por el hecho de que pues, va a constituir parte de la estructura de algunos lípidos. Bueno, vamos ahora a ver las reacciones de oxidación. Bueno, primero, un alcohol primario y el metanol. El carbono, por el hecho de que está unido a un solo carbono, el alcohol primario tiene 2 hidrógenos. Vamos a usar lo que aquí está en forma general, un agente oxidante, que para nosotros será permanganato de potasio. En la primera fase de la reacción, pues va a haber una oxidación, una pérdida de hidrógeno, 2 contra 1. Entonces, en la primer paso de la reacción, en el primer paso, esto va a generar un aldehído. Si ese aldehído no se saca, ya se obtiene, se separa de la mezcla de reacción y ese sigue en contacto con el agente oxidante, va a generar finalmente un ácido carboxílico, en donde ya no hay ni hidrógeno, ya hay ganancia de oxígeno. El producto final de oxidación del alcohol primario va a ser el ácido carboxílico correspondiente. Este ácido que está indicado acá. Y aquí hago la aclaración que estas son reacciones generales, porque estamos poniendo grupo R. Y grupo R significa que puede ser cualquier radical alquilo o cualquier cadena alifática. O podría ser un aromático también, porque ya el carbono, en donde está el grupo hidroxilo, es su carbono alifático. Entonces, la situación ahora con un alcohol secundario, el alcohol secundario está unido a 2 carbonos. Acá está y aquí está. Observamos que tiene un solo hidrógeno. Cuando se oxida con el agente oxidante, que para nosotros será permanganato de potasio, esto va a producir una acetona, que bajo las condiciones de reacción en laboratorio, pues ya no se sigue oxidando. Aquí observamos que hay una disminución de hidrógenos, de nuevo. Eso es una oxidación. Y el caso de un alcohol terciario que se identifica porque el carbono está unido a 3 carbonos. Se pone R, R' y R' para indicar que estos radicales pueden ser diferentes. Entonces, este carbono es un carbono terciario. Esto ya no se oxida. No se oxida bajo condiciones normales en el trabajo del laboratorio. Bueno, entonces miremos un ejemplo. Partimos de un alcohol primario, sea el que sea. Por eso lo estamos identificando con un grupo R. Pero sí miramos claramente que es primario el carbono unido solo a un grupo R.
Con permanganato de potasio, esto forma un aldehído. Digamos que nosotros hubiésemos podido poner la reacción directamente para acá y luego formar el ácido carboxílico, tal como lo hemos visto, pero la realidad es que por la situación que ocurre acá, se forma primero una sal del ácido carboxílico, que nomás hay que acidificar para obtener el ácido carboxílico correspondiente. Para nosotros, la formación de dióxido de manganeso va a ser crucial. Esto va a ser un precipitado color café oscuro que nos va a permitir identificar qué ocurrió la oxidación de ese alcohol primario. O también, pues, aquí en el paso intermedio también se formó dióxido de manganeso, y aquí con el aldehído, más dióxido de manganeso, que aquí como es un producto secundario, no está puesto, pues, pero entendemos que cuando reacciona el permanganato siempre se va a formar dióxido de manganeso. Este va a ser nuestro precipitado. Otro ejemplo. Bueno, este ya es un ejemplo concreto, ya no es la ecuación general, sino que será la reacción para el 1-propanol. Inmediatamente observamos, este carbono es un carbono primario, reacciona con el permanganato, forma propanal, que sería el aldehído correspondiente. Dese en cuenta que aquí está ya en forma condensada la estructura del grupo aldehído, mientras que aquí arriba está desarrollada o expandida, pero pues no siempre tiene la posibilidad de hacerlo así, entonces se puede condensar. Los alcoholes son COH, mientras que la función aldehído, tengan precaución, que es CHO. Reacciona con el permanganato, primero forma la sal del ácido carboxílico, que posteriormente al agregar un medio ácido se convierte en el ácido correspondiente y pues volvemos a tener dióxido de manganeso en los dos pasos de la reacción. Este va a ser mi precipitado que me va a identificar que la reacción se llevó a cabo. Y también pues el permanganato, que tiene un color escandaloso, color morado, pues va a perder esa coloración. Vamos ahora a un alcohol secundario. El hidroxilo unido a un carbono que está unido a dos radicales R. Esta es la reacción general. Puede ser cualquier alcohol secundario. Con permanganato, esto va a formar una acetona. Y de nuevo, pues el dióxido de manganeso, nuestro precipitado. Subproducto hidróxido de potasio, que no nos interesa mayor cosa. Un ejemplo concreto sería el alcohol isopropílico que se usa, por ejemplo, si se va a poner una inyección a una persona, se agarra un algodoncito, se le echa alcohol isopropílico y entonces pues se pasa sobre la piel para evitar alguna situación de infección. El alcohol isopropílico o 2-propanol se transforma en acetona o propanona, la acetona que se utiliza para quitar el esmalte de uñas. Entonces, pues la situación está que en el punto en donde está el grupo hidroxilo, ahí se va a formar un grupo carbonilo. Pero el grupo carbonilo ahora, como es un alcohol secundario, queda en una posición intermedia. Por esa razón, esto va a ser una acetona. ¿Qué es lo que observamos en el laboratorio? Cuando la reacción es negativa, el color que me va a quedar, pues va a ser del permanganato de potasio. No pasó nada. El permanganato de potasio tiene un color fuertemente morado, este sigue siendo permanganato de potasio. No hay reacción.
pero la prueba será positiva si se forma dióxido de manganeso, nuestro precipitado. Y aquí observamos en estos 3 tubos de ensayo, en uno es el alcohol etílico. Miren el cambio de color, pues es evidente. ¿Miren? De uno para el otro. El primero es alcohol metílico, el primero es alcohol etílico, el segundo alcohol isopropílico y el tercero alcohol metílico. Todos formaron el dióxido de manganeso. Bueno, vamos ahora a una reacción especializada para poder identificar el tipo de alcohol, si es primario, secundario o terciario. Esta se conoce como prueba de Lucas. El reactivo de Lucas es una solución saturada de cloruro de zinc en ácido clorhídrico concentrado. El cloruro de zinc es un catalizador. La función de los catalizadores sabemos que es favorecer que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Catalizador. No se pone ahí de adorno, sino que va a intervenir para que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Y que pues en el propósito que yo he tenido en la clase es tratar de indicar, aunque sea de una forma muy general, qué es lo que hace el catalizador, pues, porque no solo es de ponerlo ahí a memorizarlo y repetirlo como lorito. Entonces, el reactivo de Lucas, que es la combinación, es una solución saturada de cloruro de zinc en ácido clorhídrico concentrado, o sea que se necesita que haya mucho ácido clorhídrico, esto es concentrado. Esto hace entonces que se pueda identificar alcoholes terciarios de secundarios y también de primarios, por exclusión, ya que si no es terciario, no nos da que es terciario y no nos da que es secundario, entonces concluimos que es primario. La situación para un alcohol terciario. Aquí observamos nuestro carbono. Es un carbono terciario, unido a 3 grupos alquilo. Entonces, ¿en qué se basa la reacción? Pues es bastante sencillo. Normalmente sin catalizador, lo que ocurre es una reacción de sustitución. El hidrógeno se une al grupo hidroxilo, forma agüita, sin catalizador. Y el cloro sustituye al hidroxilo. Y pues ya vieron ustedes que se usa ácido clorhídrico concentrado, porque la reacción no es que con un poquito de ácido ya ocurrió, y es más, incluso aquí ahorita es muy difícil que se lleve a cabo. Aquí viene entonces la función del catalizador, el cloruro de zinc. ¿Qué va a hacer el cloruro de zinc? Yo solo lo voy a poner de una forma muy general. Este cloruro de zinc tiene un zinc que tiene orbitales atómicos vacíos. Esto representa orbitales vacíos. Puede ganar electrones. Y el oxígeno del hidroxilo tiene 2 pares de electrones. Entonces aquí va a estar la función del catalizador. Tiene 2 pares de electrones. Porque el hidroxilo se va a unir al cloruro de zinc. Porque el zinc le faltan electrones y el hidroxilo sí los tiene. En esa situación se debilita este enlace, se va a romper y entonces
eso va a permitir el ataque del cloro al carbono. Quiere decir que la función del catalizador va a ser favorecer la entrada del cloro al carbono y consecuentemente que la reacción se lleve a cabo. Bueno, yo se los describí de una forma muy general. Lo podemos haber puesto en ecuaciones y todo, pero le perderíamos pues un poco de tiempo. Pero esto es nada más para que ustedes se den cuenta que el catalizador pues algo tiene que hacer, pues no solo es de metérselo en memoria, y es más, aprenderse la reacción con un alcohol terciario más reactivo de Lucas, y entonces forma derivado halogenado y agua y repetirlo como lorito, sino por lo menos tener una noción de qué es lo que pasa. Bueno, entonces un ejemplo concreto va a ser el alcohol terbutílico. Está el carbono terciario. Por la acción del catalizador, entonces, se da la sustitución de cloro por hidroxilo. Y a este hidroxilo, al final de cuentas, aunque aquí estoy no poniendo la función del catalizador, el hidroxilo se combina con el hidrógeno para formar agua. ¿Cuál va a ser la situación de esta reacción? Es inmediata. Yo solo pongo el alcohol terciario con el hecho gotas de reactivo de Lucas, inmediatamente se forma una turbidez. Esa va a ser la manifestación de esta reacción. Inmediatamente. Entonces, ahora miramos el caso de un alcohol secundario. Ya pues nos percatamos que el hidroxilo está en un carbono que está unido a dos R's. Secundario. Otra vez la mismísima historia, pues. El catalizador que se une, forma una cosa, hay un estado de transición con el hidroxilo, y luego se rompe el enlace hidroxilo-carbono, se forma un complejo ahí de zinc, y después de ahí sale el hidrógeno que se combina con el hidroxilo para formar agüita, y mientras se averigua, se forma un derivado halogenado. Los derivados halogenados en el medio de reacción van a ser insolubles, y por eso se forma la turbidez. Ejemplo, el alcohol isopropílico con el reactivo de Lucas, se forma el derivado halogenado, se libera agüita, y pues la novedad de esta reacción es que es más lenta. Entonces yo hago, supónganse ustedes que me dan una muestra, le hago la reacción de Lucas, mezclo las cosas y no me pasó nada, la caliento y ahí sí se pone turbio, entonces concluyo que es un alcohol secundario. Y si lo caliento y no me pasó nada, es que es un alcohol primario. Carbono unido a un solo grupo, primario. Y aquí, pues, en las condiciones y tiempo de realización de la actividad de laboratorio, no hay reacción, no hay turbidez. Entonces puedo poner simplemente NR, que es preferible a poner algo y poner eso no se produce. Mejor poner NR, no hay reacción. Bueno, ahora miremos como que estuviéramos en el laboratorio, miremos la prueba de Lucas. El tiempo es importante. El de la izquierda ahorita primario, ese es primario. 1-butanol. El segundo es del 2-butanol, secundario. Ninguno pasó nada. Y el tercero es alcohol terbutílico.
Ese inmediato, miren, se echa el reactivo en Lucas, inmediato da la tertiary alcohol forms turbidez. a cloudy solution as the alcohol is converted to the water-insoluble alkyl chloride by an SN1 reaction. The primary Ahora alcohol, 1-butanol, tengo que does not calentar. react. The secondary alcohol, 2-butanol, reacts El after about dos-butanol, 6.5 después de minutes. calentar, me dio la turbidez. Bueno, entonces ahora analicemos. Aquí se mira como que fuera agua. Esto ya no está como que fuera agua. Y esto está más turbio aún. Esa va a ser la diferencia. Entonces, esto experimentalmente es bonito en la reacción porque me permite establecer qué tipo de alcohol es. Deshidratación con ácido sulfúrico, regla de Zaitsev. Ahora vamos a ir al revés de lo que hicimos con la prueba de Markovnikov. Los alcoholes pierden una molécula de agua cuando se calientan a temperatura de 180 grados usando como catalizador al ácido sulfúrico. Durante la deshidratación de un alcohol, un hidrógeno y un grupo hidroxilo se eliminan de átomos de carbono vecinos del mismo alcohol para producir una molécula de agua. Es prácticamente ir al revés de lo que es la prueba de Markovnikov. Entre los mismos dos átomos de carbono se forma un enlace doble que da lugar a un alqueno. Bueno, ¿cuál es la situación? Este que está simbolizado aquí es un alcohol cualquiera. Pues no hay mucha ciencia. Será la pérdida de agua. Pues va a ser el hidroxilo que se combine a un hidrógeno vecino. Y entonces formarán una molécula de agua. En la deshidratación, el hidrógeno y el hidroxilo hacen que al quitarse, pues se forme el doble enlace. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el problema? ¿Qué pasaría si yo tengo otro hidrógeno en un carbono vecino? Entonces, el hidroxilo, ¿para dónde formaría el doble enlace? Pues, entonces, eso ya generaría problema. Porque el hidroxilo podría venirse y combinarse con este. Entonces, se formaría el doble enlace acá. O el hidroxilo podría combinarse con este otro. Y entonces, el doble enlace se formaría de este otro lado. Y ahí está cabalmente la situación de la regla de Markovnikov, pues. Que yo tengo que analizar cuántos hidrógenos hay vecinos al grupo hidroxilo para ver de qué lado se va a formar el doble enlace. Y eso es lo que se estableció a través de la regla de Zaitsev. Bueno, entonces observemos. En este caso no hay problema, porque el hidroxilo solo tiene un hidrógeno vecino, que es este. Y entonces, pues aquí no hay vuelta de hoja. El doble enlace se forma acá, entre los dos carbonos, no se puede formar en otro lado. Entonces pasamos de etanol a eteno. En el ejemplo del etanol en concreto se puede observar que se forma una única cosa que es el eteno y pues que no hay más otra situación, no hay posibilidad de otra cosa. Ahora, cuando se hace la misma reacción con un alcohol secundario, se pueden formar dos productos.
Para determinar cuál es el producto mayoritario, se sigue la regla de Zaitsev. Porque el carbono, el hidroxilo, unido al hidroxilo, ese hidroxilo tiene de vecinos 2 hidrógenos. Entonces, ¿hacia qué lado se va a formar el doble enlace? La regla de Zaitsev afirma que el producto principal es aquel que se forma al eliminar un hidrógeno del átomo de carbono que tiene el menor número de átomos de hidrógeno. Es eliminar un hidrógeno del átomo de carbono que tiene el menor número de átomos de hidrógeno. Esta es la regla de Zaitsev que vamos a aplicar. Eliminar un hidrógeno del átomo de carbono que tiene el menor número de átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es más fácil de eliminar del átomo de carbono adyacente al átomo de carbono unido al grupo hidroxilo que tiene menos átomos de hidrógeno. También se puede plantear esta regla en términos de la formación del alqueno más sustituido. Esta segunda opción yo solo la voy a dejar escrita, no me detendré en ella para no confundirlos. Usemos solo un criterio, el criterio tal vez más sencillo. Entonces, ¿cómo queda? Aquí está, ¿bien? El átomo de carbono sobre el que va a ser la situación es este. Aquí está el grupo hidroxilo, que tiene hidrógeno vecino a la derecha y ahora hidrógeno vecino hacia la izquierda. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de Zaitsev. El hidroxilo se va a unir al átomo de carbono que tiene menos hidrógenos. Acá hay 1, 2 y acá hay 1, 2, 3. Entonces, ¿hacia qué lado se va a formar el doble enlace? Pues tiene que ser hacia el lado verde. El doble enlace se va a formar aquí. Y miramos que son dos cosas diferentes las que se van a formar. Entonces, está aquí, miren, el doble enlace hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es esto? Pues, este es el 2-buteno, que se forma en un 90%. Y la otra posibilidad hubiese sido que se formara hacia el lado derecho. Y es diferente, pues, este es el 1-buteno. En este caso, según está reportado, esto se produce en apenas un 10%. Quiere decir que el producto considerablemente mayoritario va a ser el 2-buteno, es el producto principal. Y pues era lo que esperábamos, que se forme agua. Un punto que tal vez no he explicado es que cuál es la función del catalizador. La función del catalizador será favorecer la salida del grupo hidroxilo. Será unirse acá y eso va a formar agua con más facilidad. Al formar agua se va a eliminar el grupo hidroxilo y eso va a conducir a la formación del doble enlace. Entonces, esa va a ser la situación. El catalizador, que va a ser un medio ácido, no está ahí de adorno, pues, sino que tiene una función en concreto. Aquí está del lado derecho la segunda forma de evaluar la regla de Zaitsev, que pues para no confundirlos, nos quedamos únicamente con la situación explicada del lado izquierdo.
Vamos ahora a los fenoles. Son compuestos orgánicos que resultan de sustituir un átomo de hidrógeno unido a un anillo aromático por un grupo hidroxilo. Está el caso del fenol. Este, pues, ya lo habíamos visto anteriormente. Este va a ser el ortometilfenol. Se dan cuenta que no hay carbono de por medio. Son dos grupos vecinos. Por lo tanto, es la isomería orto. El metaclorofenol, en donde observamos que hay un carbono de por medio. De los fenoles en medicina, tienen capacidad para actuar como antiséptico, para actuar como anestésico local. Es irritante de la piel porque tienen un hidrógeno que es ácido y tiene una toxicidad cuando se ingiere. Los fenoles como antioxidantes. Un cierto número de fenoles tienen actividad antioxidante. Un antioxidante es una sustancia natural o sintética que puede prevenir o retrasar algunos tipos de daños a la célula. Ustedes han escuchado que algunas veces se aconseja tomar vitamina E. La vitamina E es un antioxidante. Entendamos entonces que es un antioxidante. Observamos que es un fenol. Aquí el hidroxilo unido al anillo aromático. Además es un éter. La función éter ahorita no nos importa. El grupo hidroxilo se puede oxidar. Se oxida. Bueno, entonces, ¿qué significa que se oxide? Y fácilmente, se puede oxidar con mucha facilidad. Si la vitamina E se oxida, no se oxidan otras sustancias en el cuerpo que pueden causar problemas. Por eso esto es un antioxidante, porque él se oxida y evita que se oxide otra cosa en el organismo que pueda ocasionar algún problema. Entonces, como que se mete la vitamina E y pues su reacción evita que haya una reacción indeseable sobre otras sustancias y ahí su funcionalidad. Bueno, ahora tenemos el alfa-naftol, nomenclatura común. Aquí vamos a tener 4 posiciones alfa. El hidroxilo yo lo pude haber puesto acá, lo pude haber puesto acá, lo pude haber puesto acá y lo pude haber puesto acá. Son 4 posiciones equivalentes, alfa. Y también tendríamos, esas posiciones alfa son posiciones 1. También tendríamos 4 posiciones beta. Esta es una posición beta. Esta es una posición beta. Esta también es una posición beta. Y esta cuarta también es una posición beta. O 2. Entonces hay 4 posiciones alfa o 1 y 4 posiciones beta o 2. Tal vez aquí es conveniente verlo esto en 3 dimensiones. Se lo vamos a dejar acá. Aquí perdimos donde íbamos. Vamos a dejar el punto en donde vamos. Estamos aquí. Entonces nos metemos a nuestro programa computacional para ver lo siguiente. Tenemos el naftaleno. Se recuerdan que en las posiciones intermedias, por ejemplo, esto acá,
este carbono en el punto de intersección y el carbono de abajo no tienen hidrógeno, porque ya dijimos en su momento que ahí hay 4 enlaces. Miren, en este carbono y en este otro hay 4 enlaces, por lo tanto ahí no hay hidrógeno. Quiere decir que yo el grupo hidroxilo lo puedo poner, por ejemplo, en esta posición, que acabamos de definir, que es la posición 1 o posición alfa. Entonces acá ponemos el grupo hidroxilo. Entonces miren lo que va a suceder. Esta es posición alfa, pues claramente. Pero seguiría siendo lo mismo si yo giro esto. O sea que lo que quiero decir es que es lo mismo, miren. Sigue siendo posición alfa. Y seguiría siendo posición alfa si lo paso para el otro lado. O lo paso para arriba. Esa es la posición alfa o 1. Pero ahora podríamos tenerlo en una posición beta. Entonces, la posición beta, pues va a ser esta que está acá. Y podemos volver a hacer la misma cosa. Acá el grupo hidroxilo. Esto me quedó mal. Ahí estamos. Entonces, pues de nuevo volvemos a hacer lo mismo. Miren, ahora lo voy a pasar para abajo. Solo le di vuelta a la molécula. Lo puedo pasar para el lado izquierdo, en la posición de abajo, y lo puedo pasar para arriba. 4 posiciones, exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver ahora una simulación computacional del fenol como una curiosidad que nos refuerza la situación de la polaridad de los fenoles. Observamos el mapa de potencial electrostático. Entonces, muy rojo en el centro del anillo como compuesto aromático, muy rojo sobre este oxígeno y acá muy azul sobre este hidrógeno. E incluso, pues, dijimos que los fenoles son irritantes porque este hidrógeno es ácido y es más, un fenol puro lo llega a quemar a uno por su acidez. En cuanto a la polaridad, pues tendríamos el momento dipolar de todos los enlaces y luego el momento dipolar resultante, que va a estar sobre el oxígeno. Es esta flechita amarilla que está acá. Y va a tener polaridad, pues, 1.22 de Weiss. El fenol propiamente va a tener cierta solubilidad en agua, pero no mucha porque tenemos un anillo de 6 carbonos. Entonces, una molécula ya relativamente grande. Otra situación es que como el fenol más pequeñito tiene 6 carbonos, pues no van a haber fenoles líquidos. Todos van a ser sólidos. Esas son situaciones importantes. Y por el hecho de tener el grupo hidroxilo, es que pues esto nos da la polaridad nos da la polaridad y nos va a dar solubilidad en agua. Pues tiene que haber interacción entre ese grupo hidroxilo como que si fuese un alcohol en el agua. De las propiedades físicas, los fenoles presentan algunas propiedades semejantes a los alcoholes debido a la presencia del grupo hidroxilo. Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos, blandos e incoloros y se oxidan, recordemos la vitamina E, con facilidad, por lo que se encuentran coloreados. Como se oxidan, cambian de color. La solubilidad, el fenol es poco soluble en agua, pero sí la presenta, pues además a pesar de tener 6 átomos de carbono, ya que aunque
presentan el puente de hidrógeno, la proporción de carbonos respecto a la cantidad de hidrógenos es muy baja. Las propiedades físicas de los fenoles. Los demás monofenoles poseen mayor número de carbonos y solo un grupo hidroxilo. Por ello son insolubles en agua. Los difenoles y polifenoles con más de un grupo hidroxilo presentan mayor solubilidad en agua. El punto de ebullición en general presentan altos puntos de ebullición debido a la presencia de puentes de hidrógeno, y los puntos de fusión son altos comparados con los alcoholes. Esto se debe a que están unidos por fuerzas intermoleculares más fáciles de vencer. Aquí una tablita en donde vamos observando que el punto de fusión, como todas las funciones químicas, va aumentando conforme aumenta el peso molecular. El punto de ebullición también. Y miremos cómo va variando la solubilidad. El fenol tiene una solubilidad de 9.3 gramos por 100 gramos de agua. El ortocresol, que tiene un grupo metilo, disminuye. El metacresol también, el paracresol también. Y el catecol, que tiene dos grupos hidroxilos, ya miramos que la solubilidad aumenta. El resorcinol también dos grupos hidroxilos, y la hidroquinona también tiene dos grupos hidroxilos unidos al anillo aromático. Bueno, ahora miraremos una reacción de identificación de fenoles con cloruro férrico, que nos da una coloración violeta. El cloruro férrico identifica un fenol. La reacción es un poco complicada. El cloruro férrico forma un complejo con tres anillos del fenol. Este complejo es color violeta. Miremos cómo ocurre esa reacción. El cloruro férrico, su solución es amarilla. El fenol, si no está oxidado, debiera ser incoloro. Esta es fuertemente amarilla, la solución de cloruro férrico. Echamos unos granitos de fenol, un poco de agua, tiene cierta solubilidad en agua, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y a eso le vamos a echar unas gotitas de cloruro férrico amarillo. Si quedara amarillo, es que no reaccionó. Pero inmediatamente se pone color violeta. Bueno, ahí ya está más que claro, pues, que dio positivo. Bueno, eso es todo, muchachos.